Para todos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia de la fe, la iglesia, con fidelidad a nuestras familias y, claro, con fidelidad al eterno, soberano, aquel que hizo el cielo y la tierra y todos los que en él habitan. Bienvenidos todos a la casa del Señor, y para ustedes, amables oyentes y televidentes, donde nos están viendo y escuchando, queremos darle un... Y hemos estado glorificando el nombre del Señor este día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que vamos a orar al Señor, a pedirle su dirección y su guía, y a pedirle al Señor que aligere los pasos de los que vienen en camino, que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas, y también estemos orando al Señor por nuestro país. Nuestro país hoy está en tiempo electoral, la primera vuelta presidencial. Entonces pidámosle al Señor que ese que pone reyes y quita reyes nos dé una persona que sea sensible a su voz. Oremos entonces al Señor por nuestras vidas, también por nuestras familias, y démosle la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, nos encontramos en esta mañana, Señor, desde este lugar para suplicarte tus bendiciones para nuestra vida, para la vida de todos los que nos están viendo y escuchando allí en sus casas o en su vehículo. También gracias te damos, Señor, por ellos, que tu bendición les acompañe en todo tiempo, y que permitas, eterno Padre, que hoy tu palabra edifique nuestras vidas. Que lo que vamos a estudiar de tu palabra, que lo que también vamos a escuchar del mensaje predicado, sea, Señor, esa fuente, ese manantial de agua de vida para todos y cada uno de los que nos congregamos alrededor de tu nombre en este día. Señor, también te imploramos por nuestro país. Sé bendiciéndonos, eterno Padre, bendiciendo esta nación, que aunque no lo merecemos, pero bendícenos con un buen mandatario, con una persona que sea sensible a tu corazón, con una persona que piense en los demás, no en ellos mismos, que piense en las necesidades que tiene el pueblo colombiano, y a través de esa persona tú bendigas a Colombia, Señor. Bendícelos a los que ya has determinado que sean los gobernantes, también a los congresistas electos. Permite, eterno Padre, que todo sea de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Gracias te damos por ser el Dios que nos ve, que tiene misericordia de nosotros, que está pendiente de su pueblo. Ahora, Padre, recibe en este día nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestras ofrendas, que todo lo que haga, palabra o de hecho, sea con el único propósito de glorificar tu nombre. Bendice nuestras familias, y también te pedimos en el nombre de Jesús que aligere los pasos de los que vienen en camino. Y, Señor, recibe como olor fragante todo lo que haremos en esta mañana, y a través de tu palabra seamos edificados. Todo esto porque lo hizo posible tu santo Hijo Jesús. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a aprovechar este tiempo de oración también para presentarle al Señor nuestras peticiones. Y vamos a hacer dos cosas. Una de ellas es que ustedes van a decirle al Señor alguna palabra que exalte y glorifique su nombre. Un reconocimiento a Él por su grandeza, por todo lo que hace en cada uno de nosotros. Y también, después de darle la honra y la gloria a través de su expresión, presente un motivo de oración que usted tenga en su mente y en su corazón. Vamos a hacerlo entonces en esta hora. Hermano Edgar. Te damos gracias en este día, Señor Dios, esta hora que tú nos has regalado para venirte a glorificar. Darte gracias por tu generosidad y tu bondad con todos nosotros, Señor Dios Padre.
Yo ante todo vivo agradecido de todo lo que has hecho en mí, en mi esposa y en mi familia, Señor Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque no podemos dudar de tu grandeza y de tu palabra, Señor Dios. Cada día más convencidos de acercarnos más a ti, Señor Dios Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu generosidad y tu bondad conmigo, Señor. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias infinitas, Padre Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Hermana Luz. Le damos gracias infinitas por otro día más de vida, por la salud, por las bendiciones que nos da todos los días, por la familia, por este esposo que nos dio, Señor, por un padre, porque Él como esposo y padre es maravilloso. Por eso le doy infinitas gracias, Señor, por mi familia, por los hijos, por el trabajo, Señor, que aunque nosotros no estamos trabajando, Padre amado, Él no nos ha soltado de la mano. Gracias le damos también, Señor, por permitirnos venir aquí a darle gracias por la familia pastoral, por todos los que nos congregamos en esta iglesia, Padre. Y pedimos también, Señor, porque la persona que nos va a mandar, que sea una persona idónea, Señor, que nos proteja, que nos cuide, Señor, que no vaya a pasar ninguna cosa grave. Le damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, misericordioso, Padre amado, bondadoso para con todos nosotros. Amén y amén. Amén. Cristian. Le doy gracias al Señor Jesús por todo, por esta semana que pasó, por otro día más de vida y porque cada día que pasa Él bendice harto. Y pues solamente Él sabe los problemas que uno tiene. Por ejemplo, esta semana tuve unos momentos que pues en la empresa tuve un problema de pago, pero no es grave, sino es un problema que suele suceder cada día. Y ahí más adelante Dios sabe cómo lo compensa, cómo lo bendice. Solamente Él sabe más a futuro. Qué bueno, oraremos por la solución a todas las situaciones que se te presenten. Que sea el Señor obrando en tus vidas. Pastora, una palabra que exalte el nombre del Señor y motivos de oración y de gratitud a Él. Señor, damos gracias porque eres bueno y poderoso, porque eres soberano. Señor, estamos poniendo en tus manos este país. Nada se mueve sin tu santa voluntad. Solo tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Hermana Joana. Padre, exalto tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido una bendición para nuestra vida, para nuestra familia, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre con nosotros. Padre, tú conoces las necesidades que tenemos en estos momentos, Señor. Que seas tú dando la economía necesaria para todas nuestras obligaciones. Amén. Amén. Usted misma, hermana, glorifique al Señor y una palabra de gratitud a Él. Señor Rey de Reyes, muchas gracias por este nuevo día que nos das. Gracias porque tú cures nuestro entrar y nuestro salir. Gracias porque nos proteges a pesar de los problemas y las dificultades. Y en tus manos colocamos el día de hoy, que seas tú colocando el mejor de los presidentes que pueda regir este país. Te damos gracias porque a pesar de que no lo merecemos, tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Te damos gracias y la gloria sea para ti, Señor. Amén y amén. Amén. David, un motivo de gratitud al Señor.
Bueno, Señor, gracias porque tú siempre has estado con nosotros. Gracias pues porque he podido estudiar en la universidad y gracias porque siempre nos has protegido y bendecido, y pues te pido que el día de hoy las elecciones vayan de la mejor forma posible. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. William, motivos de gratitud al Señor en tu vida y una palabra de exaltación a Él. Bueno, Señor, te doy gracias por permitirnos tener las comunicaciones a favor de ti, que este mensaje que se ve por este canal y se escucha por esta emisora, como lo hablábamos con el pastor al inicio, fuera de cámaras, se vea a nivel del mundo, porque hemos tenido comunicaciones de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, de muchas partes, y nos siguen escribiendo y nos siguen hablando de este mensaje. Lo mismo el canal y la emisora que tú nos has permitido tener, y que ahora le estamos adecuando la parte logística, siga creciendo y se vuelva un canal de bendición para la gente, que todos esos mensajes que enviamos le lleguen a las personas y se conviertan a Cristo, Señor, que se conviertan a ti y crean lo que tú tienes preparado para nosotros, más allá de la muerte, de esa muerte primera, y la resurrección que tú tienes prometida para nosotros. Te doy gracias. Amén y amén. Amén. Glorificamos el nombre del Señor. Por ello, Santel TV, radio y televisión, una emisora y un canal de televisión al servicio de la comunidad cristiana, y también para que la gente pueda escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Usted puede coger su teléfono, llamar a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos y decirles: sintonicen santel.info, y allí en vivo y en directo, entonces ustedes recibirán el estudio de la palabra del Señor y también la predicación, y nos gozaremos en el Señor todos juntos. Donde usted se encuentra, Dios sea bendiciendo su vida y guiando su camino. Vamos a estudiar en el día de hoy en la palabra del Señor, y vamos a comenzar a estudiar el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces van a mirar allí en Romanos, en el capítulo 1 de la palabra del Señor. Romanos capítulo 1 del texto sagrado. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos. Esta es una epístola que comienza con una introducción. De los versículos 1 al 15 usted va a encontrar la introducción, o sea, cómo el apóstol Pablo introduce la carta a la gente, y contiene un saludo en esa introducción. También hace una oración de agradecimiento al Señor, y después él sigue con el tema central de lo que tiene esta carta, donde plantea que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todos los que creen, a judíos y a gentiles. Ese es el propósito de este saludo del apóstol Pablo en este capítulo 1. Y entonces la palabra del Señor dice así. Hermana Luz nos lee del versículo 1 al versículo 7. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol, me designó para anunciar todas las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo, por medio de los profetas de las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como humano. Él nació de la familia de David, pero al ser resucitado de entre los muertos fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Por medio de Cristo, Dios
me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Amén. Muy bien, entonces vamos a mirar allí en la carta del apóstol Pablo. Recuerde que estamos en el estudio bíblico, entonces usted puede hacer preguntas o puede también hacer algún comentario con respecto a la carta. En primer lugar, nosotros encontramos el saludo del apóstol Pablo y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Como comienza la carta, no es la manera en que nosotros tenemos las cartas ahora. Cuando hacemos las cartas ahora, uno coloca señor fulano de tal, y cuando termina la carta, entonces uno coloca atentamente o cordialmente o un saludo, dependiendo a quién le escriba, y entonces viene el nombre de uno y la firma. ¿Pero cuándo? Al final. En la época de ellos no era así. En la época de ellos comienza ¿con qué? Identificándose quién es. Por eso la palabra del Señor dice Pablo y se identifica. ¿Quién es? El siervo de Jesucristo. Entonces note que no está al final en la carta diciendo soy fulano de tal, sino al comienzo. Y también tenía su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Bueno, dentro del propósito era que cuando uno abría la carta y miraba quién era, pues de eso dependía la importancia que le daba a la carta o no. Entonces, si la carta colocaba allí, decía Miguel Castro a usted, fulano de tal, o por tal cosa, entonces uno miraba, la escribió Miguel, hay que leerla. Pero si la carta decía carta de Nelson Rojas a fulano de tal, no, guardémosla. Entonces, dependiendo quién escribía la carta, entonces se le daba también ¿qué? La importancia a la misma. Y entonces note que aquí Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces dice, llamado a ser apóstol. O sea, la vocación de Pablo no fue el resultado de una los nombró apóstoles. Ellos mismos dijeron que son apóstoles. Entonces, no, aquí Pablo está diciendo que él no fue una decisión que él haya tomado, sino que fue la acción de Dios. O sea, fue Dios el que lo llamó. Pablo llamado a ser apóstol. Entonces, no fue que un día también a él se le antojó, yo quiero ser apóstol. No. Dice, fue llamado. O sea, Dios lo llamó. Y también es igual a como había sucedido con algunos profetas. Por ejemplo, vamos a mirar en la Biblia Amós capítulo 7, versículo 14 y 15. Amós capítulo 7, versículo 14 al 15. Es un profeta de la Biblia. Ustedes miran, ahí en la mitad de la Biblia están los salmos y cogen hacia adelante y van a encontrar a Isaías, Jeremías, Ezequiel. Entonces sigue Daniel, Amós, Oseas. Entonces Amós capítulo 7, versículos 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Hermano Edgar. Ok. Amós 7, versículo 14 y 15. Demostró también eso. El Señor estaba sobre un muro
hecho a plomo, y en una mano tenía una plomada de albañil. Jehová entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. No, 7, 14 y 15. ¿Ah? Yo me ocupaba de animales e higueras, pero el Señor me quitó del rebaño y me dijo el Señor, ve y profetiza a mi pueblo Israel, así escucha el mensaje del Señor. Ok, entonces recuerde que estábamos hablando de que Pablo no se llamó como apóstol, ni lo llamaron la gente como apóstol. Dios lo llamó, al igual que llamó ¿qué? A los profetas, en este caso Amós. ¿Y qué está diciendo Amós? Es que yo no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, sino que Dios me llamó cuando estaba con los bueyes arando. Estaba arando con los bueyes y allí Dios me llamó y me dijo, vaya y profetice a Israel. Entonces, veamos ahora Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. O sea, coge para atrás de donde está en Amós y busca Jeremías. Después de Isaías, Jeremías en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿cuándo llamó Dios a Jeremías? Antes de que naciera. Y antes de que naciera le puso ¿qué? Nombre. Ya había un llamado. Y luego dice ¿qué? Lo puso ¿por qué? Por testigo Ajá. de naciones. Por testigo, que fuera profeta a las naciones. Entonces, fue que a él se le antojó hacer la tarea. No, Dios lo llamó. Entonces, de esa misma manera, Dios había llamado a otros. Entonces, por eso Pablo dice, allí volvamos a Romanos en el capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero sigue diciendo, apartado para el evangelio de Dios. O sea que Pablo fue ¿qué? No, fue llamado apóstol con una tarea. Fue llamado apóstol, ¿y cuál era la tarea? Llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra, dice, apartado para el evangelio de Jesucristo. Mire Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16. No lo encuentro. 15, 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 15, 16, ¿no? Sí. Ay, no, perdón, Romanos estoy leyendo. 8. Perdón, Romanos 15, versículo 16. Dejemos que la hermana lea ya que... Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces Dios llamó a Pablo como apóstol, ¿para qué? Para que lleve la palabra a los gentiles, o sea, a nosotros. Ajá, o sea, a los no judíos. O sea, recuerde que los no judíos eran llamados ¿qué? Gentiles. ¿Quién es gentil? El que no es judío. Ese es un gentil. Y los judíos eran o por nacimiento
especialmente si era de mamá judía. O sea, no tanto si era de papá, sino si era de mamá judía. Así la mamá se hubiera casado con un gentil y tenía un hijo, ¿era qué? Judío. Pastor, hay mucha iglesia de los mesiánicos. Ellos no vienen a ser gentiles, sino... Son gentiles, porque no son judíos de nacimiento, ni hijos de judíos, son judaizantes. Pero el ser judaizante no te hacía judío, te hacía era seguidor de una religión judía, pero no te hace judío. Están, o sea, metidos en el cuento de las iglesias, de las sinagogas, sin ser israelitas. Ajá. Yo puedo ir a una sinagoga y asistir allá, incluso someterme a todos los rituales, pero sigo siendo colombiano y sigo siendo paisa y todo. Y llevar a mi nieto a que haga el Misap Tov, hacerle la circuncisión, pero por eso no es judío. Entonces, porque algunos confunden eso, y eso de ser judaizante ahora no va con lo que la palabra del Señor plantea. Y no es que se va a poner más cerca de Dios porque es judaizante. Y también han caído en algunas, perdón la expresión, en algunas tonterías que cogen y tocan un cuerno, eso lo llaman el shofar. Y entonces en algunas iglesias sacan el cuerno y... Pero el shofar era usado para, recuerde que no era como ahora que hay el celular, el WhatsApp y todo eso. No, eran comunidades agrícolas, era un pueblito, la gente estaba en el campo y todo, y tocaban el cuerno y entonces toda la gente se congregaba, como hace años en los templos colocaban una campana grande y tocaban, y entonces la gente desde la casa escuchaba, y cuando sonaba pum pum 3 veces, uno decía, tercero para misa. Cuando sonaba 2 para misa. Cuando sonaba 1, ya va a empezar la misa y arrancaban. Entonces era que una señal, no era esa campana, no estaba ahí por adorno o para despertar la gente en el cielo tocando la campana, no, era para decirle al pueblo que como la gente, el pueblo era pequeño, estaba la torre de la iglesia y la gente vivía lejos. Cuando sonaba la campana, entonces, y de acuerdo a los toques que daba la campana, esa era una señal, era un mensaje. Todavía lo acostumbra, y entonces uno dice, este es el tercer llamado, o sea que ya empieza la misa. Eso, tercer llamado para misa, segundo ya va a empezar. Entonces, los judíos tocaban el cuerno, un cuerno lo llamaban shofar, tocaban ese cuerno y la gente venía de los rincones y llegaba allí. Pero ahora tienen la gente reunida ahí en la iglesia, y no solamente mesiánicos, estoy hablando de cristianos evangélicos, pero cogen y tienen el cuerno y cogen y tocan el cuerno y la gente ahí sentada. Y el cuerno era para llamar a la gente a congregarse o llamar a la gente para reunirse para una pelea. O sea, llamaban a la gente de esa manera, lo mismo que en los pueblitos tocaban la campana, cuando tocaban seguido, algo está pasando. Y todos corrían y se reunían en el pueblo. Como cuando suena la sirena, y suena una sirena por temblores o alguna cosa para que la gente corra y vaya a los lugares de encuentro. Eso era. Un anuncio. Un anuncio. Entonces, pilas con eso de judaizar. Y también empiezan a usar términos en las congregaciones hebreos. No, nosotros somos españoles, usemos el español. Eso es. El hebreo es para los hebreos. Nosotros usemos el idioma del corazón. ¿Cuál es el idioma de nuestro corazón? El español. Eso es. Entonces, hablemos entre nosotros cómo es. Y no empezar a inventar cosas ahí. No somos judaizantes, somos cristianos. Eso es lo que somos. Muy bien, entonces
Pablo fue llamado ¿qué? Por Dios. Él está diciendo para llevar el evangelio a los gentiles. Veamos también 2 de Corintios 11:7. 2 de Corintios 11:7. Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos, por cuanto os he predicado de balde el evangelio de Dios. Ajá. ¿Para llevar qué? El evangelio De Dios. de Dios. La buena noticia, la buena nueva. Entonces, ese es el ministerio de Pablo. Veamos otro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Miguel, ¿lo tienes? 8 y 9. Los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir a ustedes hasta nuestra propia vida. Hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser carga para ustedes y por eso no le pedimos ningún salario. Y por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias, o sea, para anunciar el evangelio. Ese es el propósito, comunicar el evangelio. Y ahora veamos el versículo 2 de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 2. Recuerde que estamos en la carta que el apóstol Pablo le mandó a los romanos y les está dando un saludo, o sea, es la introducción de esa carta. ¿Qué dice el versículo 2? Sí, capítulo 1, versículo 2. Que él había prometido a nosotros por sus profetas en las santas escrituras, el evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hasta ahí, muy bien. Entonces note que estamos hablando que Pablo había sido llamado, él dice llamado por Dios para presentar ¿qué? El evangelio de Jesucristo a los gentiles. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué se le antojó eso? ¿Y de dónde salió? ¿Y cuál era el propósito? Entonces dice allí en el versículo 2 que había sido prometido antes, ¿por quién? Por los profetas. ¿Según qué? Las escrituras, o sea, de acuerdo a la palabra del Señor. O sea que Pablo lo que está haciendo es, exacto, mucho tiempo, y lo que está haciendo ahora Pablo es dando respuesta. Dice, estoy dando cumplimiento a lo que decían esas escrituras. Isaías y Jeremías, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice las escrituras? Se refiere a la palabra de Dios. ¿Pero a cuál palabra? Al Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, se refiere era a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. No, para ellos era la ley, los salmos y los profetas. Entonces, o sea, todo el Antiguo Testamento, eso es lo que ellos tenían a la mano. Entonces Pablo está diciendo, miren las escrituras, lo que estamos haciendo no fue algo que nos inventamos nosotros ahora. Y por eso recalco siempre acá, vamos a dónde, a la palabra, estudiemos la palabra. No es que yo deje la palabra acá y entonces comience a especular y a decir lo primero que se me ocurra o lo primero que escuche. No, con base a la Biblia. Entonces tenemos que ir a la palabra, y eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, ¿cómo presenta él el evangelio? Presenta el evangelio diciendo, mire, es que es de acuerdo a las escrituras.
lo que estamos haciendo es porque las escrituras lo habían anunciado, lo habían dicho antes. Entonces, santas escrituras, ¿cuáles? El Antiguo Testamento, que eran los libros sagrados de los judíos. O sea, en otras palabras, era la Biblia de los judíos en ese tiempo, y para hoy nosotros, entonces, la Biblia para los cristianos. Ahora, para esos primeros cristianos que comenzaron, su Biblia era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por ejemplo, los romanos no pueden decir, no, nosotros estábamos estudiando la carta a los romanos. No, apenas Pablo les está mandando la carta. Al que se regían los israelitas, ¿la Torá cómo es? Se divide en dos, Nuevo y Antiguo Testamento. Sí, en la época de Jesús, lo único que estudiaban era el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento para ellos era la ley, los profetas y los escritos. Entonces, ¿cuál era la ley? Para ellos la ley tenía que ver con lo que era el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, todos, los menores y los mayores. Y los escritos, Proverbios, Salmos y ya Lamentaciones, y ya venían los libros históricos, que era primero y segundo de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, o sea, ya lo que tenía que ver con la historia del pueblo de Israel. Sí, eso quería. ¿Por qué tantas guerras en estos 6 libros o más? Porque inclusive uno lee Esther o lee Nehemías y hay demasiada guerra, demasiado derramamiento de sangre. Este es un pueblo que no ha tenido paz. Bueno, parte de los problemas es lo que nos puede pasar a nosotros. Dios le dijo al pueblo de Israel, usted puede mirar allí en Deuteronomio, en el capítulo 28, habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y entonces Dios le dice al pueblo, si ustedes me siguen, me obedecen, caminan conmigo, rechazan la idolatría y todo lo demás, entonces ustedes van a ser benditos. Bendita su familia, bendito su trabajo, mejor dicho, todo lo que usted haga. Pero luego les dice, si ustedes se apartan de mí, se van tras la idolatría, la hechicería y todo lo demás, entonces vendrá sobre ustedes maldición, los esparciré, serán cautivos, sufrirán y todo lo demás. Entonces, eso es. ¿Qué pasó con el pueblo? Bueno, léase el libro de los jueces. Y el libro de los jueces es algo cíclico. O sea, comienza por un tiempo de bendición y de bonanza, cuando el pueblo está ¿qué? Caminando con Jehová, caminando con Dios, van en su camino, tienen ¿qué? Bendición, tienen paz, tienen tranquilidad. En algunas ocasiones 40 años, 30 años y van bien. Cuando todo está bien, el pueblo comienza a olvidarse de Dios, porque tenemos la tendencia, cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando comenzaron a apartarse de Dios y empezaron a practicar otras cosas y a mezclar su religión con la de los pueblos paganos, lo que llama el sincretismo religioso. Sincretismo religioso es coger dos religiones y unirlas y sacar una, que es lo que ha pasado. Entonces, esa mezcla, ¿qué pasó? Venía entonces castigo contra el pueblo. ¿Cómo lo castigaba Dios? Pues Dios no cogía y ¡pum!, se murieron todos. En conflicto con otros pueblos. Venía otro pueblo y los invadía, se los llevaba cautivos, los esparcía, los explotaba.
Eso pasaba. Si nosotros lo venimos a ver, a la época de nosotros, es lo mismo. O sea, si tú empiezas a hacer lo malo, ¿qué te va a pasar? Vas a tener conflictos en tu casa, si no estás caminando bien. Si tú estás caminando bien, todo va bien. Si tú te apartas y empiezas a hacer lo malo, que va a haber conflictos, problemas en tu hogar y todo. Entonces, es lo mismo. Si estamos viendo, es una secuencia. Lo que era de nación también pasa individual y pasaba en las familias, porque es que lo que pasa en nuestro país no es ajeno a nosotros. O sea, el problema de la economía nos afecta a todos, independientemente de que seamos cristianos o no. Nos afecta. ¿Por qué? Porque si suben las cosas, pues yo voy a comprar esas cosas. O sea, si sube la carne, yo voy a comprar carne. Si sube el huevo, yo voy a comprar huevos. No compra la misma cantidad, es muy diferente. Claro, no van a decir, es que usted es evangélico, entonces el huevo le vale la mitad. No, es igual. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela hay hermanos cristianos, gente de Dios, y le pasa lo mismo. O sea, no es que porque sean cristianos no van a sufrir las consecuencias. Lo que pasa es que el pecado colectivo de toda la nación afecta ¿a qué? A la nación. Y Dios tiene juicios parciales sobre esa nación. Entonces era lo que pasaba con ellos. Pero ¿qué sucedía? Cuando ellos estaban pasándola mal, comenzaban a clamar a Dios. Señor, mira, ayúdanos, Señor, socórrenos, Señor, protégenos. Y Dios levantaba un juez en Israel que guiara al pueblo. Y entonces dice, y levantó a Gedeón, o levantó a Barak, o levantó a Débora. Y entonces, ¿qué pasaba? Dice, y tuvieron paz por 30 años, o tuvieron paz por 40 años, o tuvieron paz por 20. O sea, comenzó a irles bien otra vez. ¿Por qué? Porque volvieron a buscar a Dios. ¿Y qué pasaba? Estaban pasándola bueno, estaban bien, vuelva y juega. Se apartaban de Dios, lo desconocían y así. Se va pasando, eso es cíclico. Entonces viene clamor a Dios, la paz de Dios, abandono de Dios, juicio de Dios, arrepentimiento, o sea, vuelve. ¿Por qué? Porque como mencionaba Miguel, vienen las consecuencias. Lo que yo hago mal, termina mal. Lo que hago mal no va a terminar en bien. Entonces, luego viene la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que está presentando Pablo, por eso se llama evangelio. Evangelio significa buenas nuevas o buena noticia. Entonces, ese es el evangelio. Y Pablo está diciendo que él es portador de ese evangelio. Ahora, ¿quién era Pablo? Pablo era Saulo de Tarso. O sea, era un hombre judío que había nacido en Tarso. Y por haber nacido en Tarso era ciudadano romano, pero era judío. Y pertenecía a la secta de los fariseos. Ahora, ¿qué es secta? Es como los que hacían enseñaban las escrituras de acuerdo a la ley. Pero a su manera, claro. Ok. ¿Qué es secta? Esa es la pregunta, lo estoy preguntando porque yo no sé. Es un grupo, para mí es un grupo. La secta es un grupo. Un grupo aparte. Un grupo aparte. ¿Qué es secta? Un grupo de sectarios. Un grupo de sectarios. Buena definición. Sí. Esa es una buena definición. ¿Qué es secta? Un grupo de sectarios. Sí. Que se cierran a la banda en lo que ellos creen. Ajá. No, es un grupo de líderes. Es importante porque el líder es el que lleva a grandes comunidades o a grandes masas. Entonces ellos vienen a ser los líderes y son los que empiezan a enseñar la Torá y la palabra,
pero comienzan a cambiar ciertas reglas, están muy regidos demasiado por la ley, son muy godos. Ok. En lo que conozco y en lo que más o menos se ciñe a lo que vimos, las sectas no son buenas. O sea, para mí son grupos o es un grupo que no va con la norma, sino que es lo que a ellos les parece. Ok. Secta es un grupo no oficial. O sea, la Iglesia Católica dice que nosotros somos una secta. ¿Por qué? Porque la religión oficial en Colombia, ¿cuál es? El catolicismo. Entonces, todo lo que no es católico es ¿qué? Una secta. ¿Por qué? Porque secta es la religión no oficial. O sea, todo grupo no oficial es una secta. Pero la Iglesia Católica era una secta. Porque la iglesia, porque Igual que es la que gente violenta. secta no es que sea falso. O sea, porque ese es el problema, que la gente cree que secta es falso. No, es lo no oficial. Entonces, ¿por qué digo que la Iglesia Católica era una secta? Porque es que la Iglesia Católica cuando nace no era la religión oficial. Entonces, la religión oficial en su momento no era la Iglesia Católica. Era el judaísmo en el territorio de Palestina. Entonces, todo lo que no era del judaísmo, ¿era qué? Una secta. Entonces, esa es la razón por eso digo que la Iglesia Católica no era, porque cuando nace, cuando comienza, no, pero ya cuando comienza a gobernar, se mete con el gobierno, entonces ya es oficial, ya deja de ser secta. Pero la Iglesia Católica en un país musulmán es una secta. Nosotros en un país musulmán somos ¿qué? Una secta. ¿Por qué? Porque no somos la religión oficial. La religión oficial de Emiratos Árabes es el Islam. Entonces todo lo que no sea del Islam es ¿qué? Una secta. ¿Les quedó claro? Eso es una secta. Entonces, por eso decía, es que estos son una secta, porque pues estábamos comenzando, no somos la religión oficial. Entonces, por eso algunos dicen, no, es que es una secta, o sea, como si fuera algo falso. No, no es nada falso, es no oficial. O sea, la cuna de la religión, de creencia en Dios, nace con los judíos, ¿verdad? Para todo o sea, de ahí se desprenden las sectas. Bueno, la creencia en Dios viene de mucho antes de los judíos. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y cuando eso no era Israel, no habían judíos. Cuando Abraham sale, Abraham no es judío. Los judíos no nacen con Abraham. Abraham no es judío. Que es que los judíos, no, ellos no estaban antes. Dios llamó a Abraham, que era de Ur de los Caldeos. Y la gente ya creía en Dios, en varios dioses. Tenían dioses de todos los colores. O sea, la humanidad desde Adán cree en Dios. Cree en Dios. O sea, ¿por qué? ¿Con quién hablaba Adán? ¿Con quién hablaba? Con Dios. Caín y Abel fueron a ofrecer ofrendas ¿a quién? A Dios. Y usted sigue leyendo y entonces dice que Lamec y todos los ¿qué hacían? Altares a Dios. Sacrificios a Dios. O sea, ¿por qué? Porque es que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Y en el ser humano, en todo ser humano, de cualquier tipo y de cualquier color, aún en el ateo, porque el ateo también es un creyente, en el no Dios. O sea, Dios no existe. Esa es una creencia. Eso es como no, yo no voto porque yo no soy político.
Eso es política. La política del no, abstencionismo. El que se abstiene es político. El apolítico está en contra de la política y otros están a favor de la política. O sea, que sea a favor o en contra usted es político. Si usted dice hoy, yo no voto porque tal cosa, porque yo no soy político, ahí, sí, ahí está haciendo ¿qué? Política. Cuando usted dice, no, yo no creo en Dios, ahí es religioso. La religión del no creo en Dios. O sea, no se puede escapar. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, con una necesidad de Dios. Y por eso en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, el hombre está buscando armonizar su vida con el más allá. En cualquier cultura del mundo. Aún vaya a la tribu más remota, más escondida. Y en esa tribu más remota y más escondida adoran a un Dios. ¿Al cual? Al de ellos. O el sol, o la luna, o la Pachamama, que es la tierra. ¿Por qué? Porque el sol los calienta, les da beneficio, entonces adoran al que le da beneficio. Y está por allá arriba, no lo puedo alcanzar, entonces lo adoro. Y así, a través del tiempo. Ahora, lo que hizo Dios fue tomar, como tenía comunión con Adán, y la gente comenzó entonces a apartarse de Dios e ir por sus caminos a partir de 3:15 de Génesis, con el pecado de Adán y Eva. Entonces lo que hace Dios, ya empiezan a buscar otros dioses. Entonces lo que hace Dios es coger a Abraham, y a través de Abraham se manifiesta a todas las naciones. O sea que el propósito de Dios con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel dé a conocer a Dios. ¿A quién? A todas las naciones. Por eso Pablo dice, es que mi ministerio es ¿a quién? A los gentiles. Porque ese era el propósito. Entonces, a partir de Abraham, luego Abraham tiene su hijo Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob, en un encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre de Jacob, que es tramposo, engañador, suplantador, y le pone Israel, príncipe. Entonces, de ahí vienen ¿qué? Los israelitas. ¿Por qué? Porque con ese hijo de Isaac, nieto de Abraham, Dios comienza a formar un pueblo, y Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces esas 12 tribus forman ¿qué? Una nación. Y esa nación empieza a crecer y a expandirse por el mundo, pero el propósito de Dios era que se diera a conocer. Entonces, a partir de Abraham, ¿qué comienza? A partir de Abraham comienza es un monoteísmo, o sea, la adoración de un solo Dios, el Dios verdadero, porque antes tenían ¿qué? Muchos dioses. Al principio tenían un solo Dios. Comienzan a desvirtuar las cosas y comienzan a tener diferentes dioses de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Y de acuerdo a eso entonces viene Abraham, y con Abraham comienza una relación con el único y verdadero Dios. Y ahí comienza todo el proceso. Luego viene entonces el pueblo de Israel y va a Egipto, y en Egipto vuelven y se mezclan con los ídolos de Egipto, con los dioses de Egipto, y entonces viene Moisés, los saca de Egipto, les da la ley. ¿Y qué dice la ley? La Torá. Hay un solo Dios y a Él se debe adorar. Oye Israel, Deuteronomio 6:5, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Cuando Moisés en Éxodo 3 le dice a Dios, oiga, y yo voy donde Faraón, porque Dios le dice a Moisés, vaya y saque al pueblo, dígale al Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore. Vaya a Faraón y dígale que deje ir a mi pueblo para que me adore. Entonces Moisés va donde Faraón, pero antes de ir donde Faraón, ¿qué le dice a Dios? Oiga, yo voy y ¿qué le digo? ¿Que quién me manda? Dios. Sí, pero es que hay varios dioses.
Voy donde Faraón y le digo, Dios me mandó. Y entonces Faraón, ¿qué me va a decir? ¿Cuál Dios? ¿Urus, Osiris, Tauro, Ra, el Dios Sol? ¿Cuál? Entonces, por eso Moisés le dice. Y recuerde que Moisés fue criado en Egipto, en la casa del Faraón. Entonces, ¿y qué les digo? ¿Que quién me manda? Entonces Dios le dice, diles que yo soy el que soy. O sea, el que siempre he sido, el que siempre ha estado, el único. Entonces por eso dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Y en los 10 mandamientos dice que hay que amar a Dios sobre todo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, no las honrarás. O sea que ahí comienza ¿qué? Otra vez a ordenar al pueblo a la adoración de un único y verdadero Dios. A partir de ahí. Y entonces sigue a través del tiempo, pero vuelve y juega. El hombre siempre sigue ¿qué? Buscando que adorar o mezclando la adoración. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Lo mismo. La brujería, la hechicería, la idolatría. Entonces, siempre el hombre tiene que buscar de Dios. ¿Por qué? Porque como les digo, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y el hombre necesita buscar a un Dios. El problema es que a veces se hace el Dios que él se imagina o el que le conviene. Eso es lo que nos pasa, que nos conviene. Entonces el Dios que me da plata, al Dios al que le pido tal cosa, el Dios al que tal otra. O sea, nos acomodamos, buscamos que Dios se acomode a nosotros y no nosotros a Dios. Y ahí es donde está el peligro. Y entonces conocemos la verdad, pero nos buscamos siempre cómo gambetear esa verdad. Entonces, ¿qué encontramos? Que Saulo de Tarso es una persona que conoce a Dios, pertenece a la secta de los fariseos, pero había una élite gobernante en ese momento que eran los saduceos, que eran los gobernantes, la clase gobernante. Entonces los fariseos eran ¿qué? Una secta, porque los oficiales eran los saduceos y los fariseos era la religión del pueblo que comenzó, entonces eran el gobierno y la religión, como hoy en día. Entonces tenemos el gobierno y tenemos la religión tradicional cogobernando conjuntamente. No eran tan religiosos como los fariseos, o también eran los saduceos eran políticos. Eran religiosos, pero menos religiosos que los fariseos. Ellos tenían una interpretación de la ley diferente. Pero era la élite gobernante. O sea, eran más políticos. Sí, eran más políticos que religiosos. Ya. Exacto. Eran más políticos que religiosos. Entonces lo que hacían era, ellos controlaban las cosas del gobierno, y por eso siempre habla de los fariseos y los saduceos. Y entonces cuando fue, entonces dice, y fue donde tal cosa y gobernaba fulano de tal. O sea, ese era el que gobernaba, perteneciente a ¿qué? A los saduceos. Pablo entonces era de los fariseos. Ahora los fariseos eran la clase dominante religiosa. Esos sí eran religiosos, clase dominante religiosa, como aquí la religión oficial de la religión tradicional. Eso eran los fariseos. Entonces cuando habían ortodoxos, es que entre ellos hay más liberales y más ortodoxos. Entonces, ¿qué sucedió? Que el apóstol Pablo, cuando se levanta el cristianismo, es que una secta, porque no es la religión oficial, está en contra de lo que enseñaban los fariseos, pero realmente no estaban en contra. Lo que estaban era planteando la verdad. Y entonces plantean de Jesucristo, pero ellos no aceptan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo comienza a atacarlos incluso a ellos. Les dice sepulcros blanqueados, les dicen que enseñan cosas que ellos no hacen, les dicen que ponen cargas en la gente que ellos no llevan.
Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque tal cosa. Entonces diezman la menta, el comino y el eneldo y dejan por fuera la justicia, la misericordia y el amor. O sea, en otras palabras, viven una religión que no es lo que Dios ha mandado. Defienden la ley y hablan de la ley, pero no la cumplen. En cierto punto fue sectario. Digamos, comienza la secta de los cristianos, entre comillas secta, en el sentido de ¿qué? De que no era la religión oficial. Y entonces Saulo de Tarso es ¿qué? Un fariseo. Y pertenece al Sanedrín. Ahora, algunos dicen, no pertenecía al Sanedrín. Cuando usted se lee el libro de los Hechos, ¿qué dice? Que en la muerte de Esteban, él dio su voto. Para votar tenía que ser miembro del Sanedrín, porque si no, no podía votar. Entonces, ¿qué hace Pablo? Como es un fanático religioso, como es un duro dentro de los fariseos, dice, no, esta gente no puede levantarse, y comenzó a perseguirlos y a meterlos en la cárcel. Ese es ¿qué? Saulo de Tarso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 al 22, usted encuentra la historia de Saulo de Tarso. Entonces, Saulo de Tarso también lo encuentra en Gálatas capítulos 1 y 2 y en 2 de Corintios 11 y 12. ¿Y qué hace Saulo de Tarso? Persiguiendo a los cristianos, un día él va camino a Damasco, después de que mataron a Esteban, allí en el capítulo 7 de Hechos, y va al 9, cuando levanta Esteban, entonces Saulo va y le pide a los gobernantes, a los sumos sacerdotes, cartas para ir a tomar preso, a encarcelar a los cristianos, o sea, a los seguidores de Cristo. Pero ellos, bendiciones Cristian, pero ellos no se llamaban cristianos. Ellos se llamaban a sí mismos los creyentes o los llamaban los del camino. Esos son los del camino. Y los llamaban los creyentes. Los llaman por primera vez cristianos en Antioquía, Hechos capítulo 10, versículo 28. Y fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, antes no los llamaban cristianos, sino los creyentes o los de ese camino. Y ellos se llamaban a sí mismos los del camino. Y se llamaban hermanos. Entonces vienen a llamar los cristianos por primera vez en Antioquía. Entre otras cosas, que cristianos solamente aparece en la Biblia 3 veces. En toda la Biblia. Entonces, ellos no son. Ahora, ¿por qué los llaman cristianos? Porque decían despectivamente los romanos en esa época, es los seguidores de un tal Cristus. Entonces, ¿quiénes? No, los cristianos, los seguidores de un tal Cristus. Entonces, por esa razón vienen a ser ¿qué? Cristianos. No es que Jesús haya fundado una religión cristiana. Jesús nunca fundó religión. Ni religión católica, ni religión evangélica, ni protestante, ni pentecostales. Jesús nunca. Jesucristo solamente fundó su iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia, Mateo capítulo 16, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, ¿fundó qué? Su iglesia. Ya la gente comienza a llamarlos cristianos porque son ¿qué? Seguidores de Cristo. Y entonces hoy nos llamamos cristianos porque somos ¿qué? Seguidores de Cristo, no mesiánicos. Somos del camino. Esos somos nosotros, los del camino. Un camino nuevo y vivo, dice el apóstol Pablo. Bien, paramos aquí, continuamos la próxima semana estudiando Romanos capítulo 1. Léanse Romanos durante estos días, vayan leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, que capítulo 1, que si se lo leyó todo durante la semana no hay ningún problema. Entre más lea la Biblia, mejor. Pero lean la palabra del Señor y vayan leyendo pensando en cada cosa. Entonces recuerden
Pablo es ¿quién? Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos y ahora proclamador del Evangelio de Jesucristo, de ese que él perseguía, de esos que él metía a la cárcel. Ahora él es uno de esos, un seguidor de Jesucristo. Pasó lo que dice 2 Corintios 5:17, ¿no? Cristo lo encontró y él se dejó encontrar y nueva criatura es. Cuando él va en el camino a Damasco, dice que un rayo de luz lo tumbó, cayó al piso y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿y quién eres, Señor? Y le responde la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ese momento la vida le cambió y entonces pasa de ser Saulo de Tarso, ¿a quién? Al apóstol Pablo, con la tarea de llevar el Evangelio. Entonces recuerde, Dios forma una nación al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que sea testigo a las demás naciones. No olvide eso. La tarea del pueblo de Israel era ser testigo a las naciones de un verdadero Dios. Ahora los cristianos somos testigos para llevar el Evangelio a las naciones, proclamar que hay un verdadero Dios, la misma tarea. Pero no olvide que el pueblo de Israel fue rechazado porque no cumplió con la tarea. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros en esta mañana y por permitirnos llevar tu palabra. Permite que esa palabra edifique nuestras vidas para alabanza y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.